Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Las Nutrinetas. Mi nombre es Sabi. Hola, soy Edna. Hola, gracias por sus comentarios, gracias por inscribirse y por estar aquí. Soy Oti. Hola, Mariana desde Guadalajara. Hola, yo soy Claudia, también aquí desde Guadalajara, y el día de hoy les vamos a hablar de la neta sobre la alimentación y la ansiedad. Entonces, el tema es que, bueno, estamos viviendo todavía estos momentos de aislamiento, estamos quizás ya algunos aventurándonos un poco más a trabajar, pero todavía aquí guardados en casa o tratando de guardarnos en casa y entonces estamos o no estamos pues en este tema de qué tanta ansiedad también ya sentimos después de estos casi 2 meses pues de encierro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿realmente, o sea, nosotros teníamos ansiedad o depresión, por ejemplo, antes de la pandemia? ¿O tenemos ansiedad en estos momentos? Nos está generando más ansiedad la pandemia y lo que hemos estado viviendo. Y realmente aquí hay que empezar como a tratar de identificar esto, ¿no? Viendo si, por ejemplo, tenemos cambios en nuestros patrones de sueño, si vemos que hemos empezado a comer de una manera diferente, o quizás empecé en esta cuarentena comiendo, o sea, poniéndome una serie de metas de comer bien y saludablemente, pero ya después de todo este tiempo de estar sintiéndonos que nos están restringiendo pues las salidas, que nos están restringiendo la vida a la que estábamos acostumbrados, entonces realmente también están empezando a cambiar mis patrones de alimentación. Han notado que tienen dificultad para dormir, que les cuesta trabajo concentrarse, o quizás han notado que pueden concentrarse más y pueden hacer cosas. Esto, o sea, más cosas. Pero esto yo creo que tiene mucho que ver también como, por ejemplo, de qué manera nos ha afectado a cada uno la pandemia o de qué manera nos afecta la ansiedad en general. ¿Qué tanto, por ejemplo, me afecta a mí la sensación de sentir, dependiendo de mi situación personal, estoy cuidando a personas y eso me genera estrés? O tal vez me genere estrés, por ejemplo, el tener hijos chicos también en casa que tengo que cuidar, que tengo que hacer un tipo de homeschooling, que tengo que hacer cuidar adolescentes y también ellos cómo se están comportando en este momento. O quizás tengo familiares que vivan muy lejos y eso también implique que tenga yo como mucha ansiedad en relación a eso. Entonces, ¿cómo es mi ansiedad? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es la depresión? ¿Tengo o no depresión? ¿Y cómo la puedo manejar y cómo se relaciona esto con los alimentos? Sabi, no sé si nos quieras platicar más también acerca de diferentes prevalencias. Y es que, como tú comentas, Clau, hay que reflexionar sobre lo que nos generó la pandemia, si nos exacerbó ya la presencia de depresión o de ansiedad, o derivado de esta situación estamos viviendo además ansiedad, porque hay que considerar que la población a nivel mundial supera los 300 millones de personas que padecen y que viven con depresión, y que la ansiedad afecta a más de 260 millones de habitantes en el mundo. Esto es casi el 5% de la población, entre el 3,5% y el 4,5% de la población en el mundo padece o vive con depresión y con ansiedad. Y muchas veces no le damos la importancia o la atención necesaria, y entonces lo que tú comentabas, bueno, en una situación de estrés o de ansiedad o de depresión, ¿con quién me estoy o con qué me estoy consolando? ¿Es con la alimentación o la propia alimentación ya me está generando esa ansiedad? Y entonces empieza a generar un círculo vicioso, porque a mayor ansiedad empiezo a comer más, el comer más o el comer menos inclusive me empieza a generar ansiedad, y entonces empiezo a tener ese círculo vicioso. Y hoy sabemos que el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles es la alimentación.
Sí, así es. Y que a más enfermedades crónicas no transmisibles, pues peor te va en este tipo de infección, ¿no? O sea, más complicaciones, más uso de ventilador. Entonces, estas enfermedades crónicas no transmisibles que van a hacer esta sinergia también con enfermedad infecciosa en que te vaya peor. Entonces, sí tiene esta relevancia desde antes y ahorita nos damos cuenta de su relevancia en una forma más aguda, ¿no? Digamos. Y sí, o sea, esta pandemia y esta cuarentena encerrados, creo que eso es una prueba a la salud, además de que a la salud física, mental y emocional. Y eso es algo que es muy interesante porque sí está sucediendo, ¿no? Decía Claudia, hay cambios en el sueño, puede haber cambios en la alimentación, puedes sentir que estás perdiendo el control, ¿no? Puedes sentir que estás preocupada, que se te sale todo de las manos, ¿no? Esta falta como de control. Entonces empiezas en este círculo vicioso y entonces aquí hay que platicar cómo hacer que este círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso, ¿no? O sea, en vez de frenarlo, detectar estas actitudes negativas o conductas negativas que no me hacen sentir bien o que no me están llevando a nada bueno, empezarlas a detectar para tratar de una a una seleccionar alguna positiva o seleccionar alguna que me haga sentir bien, para voltear de eso se trataría, ¿no? De voltear el círculo vicioso a un círculo más virtuoso. Sí, definitivamente. Y algo que también es importante mencionar, y es lo que estamos ahorita viendo en general, lo que nos ocurre con todos estos cambios, es el factor estrés, ¿sí? Y es también donde tenemos que explicar la parte en que un individuo le impacta su biología, ¿sí? Que es la parte que yo me he dedicado un poco más en el área básica y cómo lo podemos traducir nosotros a nuestra parte biológica, a la parte ya conductual. Y es cuando conocemos que precisamente sí, estos cambios, por ejemplo, de lo que conocemos como nutriólogos, que un sistema gastrointestinal para nosotros no solamente es hacer que asimile nutrientes, pero juegan un papel muy importante en toda esa necesidad energética que estamos ahorita requiriendo y que, pues así como conocemos el sistema gastrointestinal, pues lleva unas funciones de retroalimentación con nuestro cerebro, ¿sí? Y se está comunicando con esos controladores del balance de energía y sabemos que todo esto, que es importante aprender, bueno, ¿qué vamos a comer? A lo mejor que esta ansiedad que me está generando en la contingencia, pues me va a dar más hambre. Y que esa ingesta sí está influenciada por emociones, está influenciada por nuestros comportamientos ya aprendidos, por la propia ambiente que tenemos interno, nuestro hogar y lo que tenemos en disponibilidad en este momento de alimentos. Pero es importante aprender que todos estos factores de estrés sí están impactando en nuestra selección de alimentos y que va también a repercutir incluso en que podamos ganar peso. Si estamos teniendo también más ansiedad y tenemos que entender que existen todas estas señales que efectivamente si ganamos más grasa corporal, pues van a dar una señalización en búsqueda de más comida. Recuerden que nuestra grasa corporal es nuestro mecanismo de supervivencia muy bien estructurado, el cual ahorita es lo que busca el ser humano. Bueno, ¿cómo voy a sobrevivir? Tener alimentos en casa. Alimentos que me permitan sentirme bien, estarme complementando este estrés, esta forma que yo quisiera controlar que a veces no se puede. Entonces, pues efectivamente desde nuestra reserva de grasa que ahorita les comentaba, pues buscamos una disponibilidad energética. Y esa conducta alimentaria que estamos viviendo todos los días, que es a corto plazo, pues es controlada por nuestro cerebro. Por eso es muy importante aprender cómo todas estas hormonas que nosotros generamos desde nuestro sistema gastrointestinal, pues busca una manera también de llegar la señal al cerebro para la búsqueda de comida. Entonces tenemos todo esto que les estoy platicando efectivamente, es lo que realiza nuestro cuerpo, los nutriólogos lo sabemos, lo comprendemos para poder entonces guiar a orientar a nuestra población para que podamos identificar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Es hambre emocional? ¿Es hambre porque realmente necesito tener esa energía para mi supervivencia? ¿O qué está pasando? Y es cuando ahorita estamos en ese shock, ¿no? Como que toda esta información, ¿qué va a pasar? Esta incertidumbre es lo que nos está llevando, bueno, ¿y qué más podemos hacer al respecto? ¿Estoy teniendo esa necesidad biológica o es esa necesidad psicológica
que es importante cubrir en todos los aspectos. Así es, y es algo que, bueno, yo lo he visto en la parte de la clínica, que igual que la sesión pasada les decía, yo tengo mucho contacto con pacientes y lo pude notar, ¿no? La parte que nos estás explicando tú, Edna, y es súper interesante de la fisiología, pues tiene un impacto y una repercusión en la conducta y en el comportamiento alimentario de las personas. Y yo lo he estado viendo y de hecho ya hay referencias al respecto de cómo sí se ha registrado un incremento en el consumo de alimentos ricos en grasas, de alimentos ricos en azúcar y también de alcohol, que ha sido algo importante, ¿no? Más allá de los pacientes, a mí me empezó a pasar cuando los hijos se quedaron en casa y que empecé con home office y aparte homeschool y aparte todas las actividades del hogar, porque Sí, no. pues aparte la persona que me ayuda ya no podía venir porque no puede tomar el camión, tiene que estar aislada, entonces ahora tienes toda la chamba en la casa. Mi esposo sí tenía que salir a trabajar y todo, exacto. Y a mí me empezó a pasar, los postres que no preparaba los empecé a preparar. Claro. Sí, lo que no solía comer lo empecé a comer. En el súper, pues era mi salida y mi diversión, ¿no? O sea, ya como ya no sales y ahora la salida es al súper, pues a ver qué se me antoja. Y definitivamente yo sí encontré una relación directa entre la parte fisiológica que tú dices con la parte de la conducta. Es muy, muy evidente. Sí, efectivamente son señales que identificamos y cuando empezamos nosotros a vivirlo, pues hay que aprender que pues luchamos contra nuestra propia biología, pero también luchamos con nuestro ambiente, con lo que estamos viviendo en este momento y yo creo más que cuando estamos interpretando ya todos estos aspectos que son multifactoriales, imagínense, es difícil llegar a una sola, por decir, una sola solución, un resultado, mucho más allá. Y tenemos que poner sobre la mesa el día de hoy en este episodio, pues, qué pudiéramos entonces recomendar a todos aquellos que nos escuchan en este momento y de qué manera lo podemos, pues, modular o moderar, que sería algo muy importante. Pues yo me puse a buscar, creo que podríamos empezar un poco también por decir que si un patrón de alimentación saludable realmente se ha asociado, ¿no? Con estos aspectos de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Y yo busqué una información y encontré un artículo de revisión del 2017, bueno, que revisa varias revisiones de muchos estudios, de diferentes aspectos. Hay más sobre depresión, pero bueno, está ligado. Y sí hay evidencia de que un patrón de alimentación saludable, que ¿cuál sería este? Más frutas, más verduras, más leguminosas, que son frijoles, lentejas, garbanzos, que incluya más igual lácteos, pescados. ¿Eh? ¡Qué rico! Oleaginosas. Semillas, pescados, ¿no? Esta grasa del pescado que es excelente. Entonces, estos patrones de alimentación más hacia plantas, con granos enteros, ¿no? Y frutas, mucha fruta y verdura, sí tienen una relación de protección, por lo menos en estudios observacionales la evidencia sí dice que hay menor probabilidad de tener depresión. Y también se sabe que hay mecanismos, ¿no? No hay una relación directa tal vez de la dieta con el mecanismo, pero sí los mecanismos que están ligados a lo que decía Edna de tener más grasa corporal. Y tiene que ver esto con aspectos como, por ejemplo, inflamación, ¿no? Sí, Crónica, exacto. de bajo grado. Tiene que ver el estrés oxidativo, ¿no? ¿Qué tanto estoy generando especies reactivas de oxígeno que me estoy con el estrés, ¿no? Y también por preocupación, ansiedad, etcétera. Tiene que ver esto con ese mecanismo y con el del intestino. O sea, un intestino no saludable y una microbiota, que son todas las bacterias del intestino, desequilibrada o no positiva, todos esos tres tienen una relación muy importante con este tipo de problemas y con la alimentación. O sea, la alimentación sí tiene que ver con estos mecanismos. Entonces es importante saber que el patrón de alimentación saludable sí me va a ayudar con esto. O sea, sí voy a tener un impacto y sí puede revertir. Y también se ha visto que al revés, carnes rojas, carnes procesadas, azúcares refinados, muchísimas grasas, alimentos ultraprocesados, también tienen una relación positiva, o sea, más consumo de estos, más depresión. Entonces, si quisiéramos cortar, ¿no? ¿Qué piensan? Tenemos que cortar esta mala selección de alimentos, pero todos los que nos están oyendo han de decir, bueno, pero yo no puedo, o lo he intentado, o sea, está en mi plan en las noches comer bien, y pero no lo logro. O el que No tiene lo diabetes, logro. no, pues aquí está mi plan de alimentación, pero no lo puedo seguir. Exacto.
Hay Y gente exacto. que dejó de ir a consulta a los hospitales. Ahorita estamos diseñando estrategias a distancia para apoyar a estos que no pueden ir a la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Sí se pueden hacer cosas. No sé, Claudia, si tú quisieras decir un poco por De la dónde, y ahorita me lanzo yo con algunas estrategias que se han probado por nutriólogos y que incluso uno como persona, individuo, lo puede aplicar. Claro que sí. Bueno, pues tú hablabas también, o sea, de poder aplicar estrategias. Yo desde el área de conducta alimentaria, que es la que a mí me ha interesado siempre y en la que trabajo y en la que hago investigación y sobre todo docencia, y aparte investigación, o sea, trabajo de investigación que hemos hecho ya en población mexicana. Cuando hablas, por ejemplo, sobre la sobrealimentación emocional, cuando empezamos a comer más por emociones negativas, que obviamente están relacionados a estos temas de ansiedad, la población mexicana es buenísima para hacer eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un porcentaje, no sabemos cuánto, no sé los niveles de prevalencia porque no fue tampoco representativo, pero de las tendencias a comer más que existen, o sea, de los rasgos que existen hacia comer más, que están asociados de manera positiva con un mayor peso, son el comer por emociones. Entonces, lo que estamos haciendo, y esto tiene que ver totalmente con nuestro medio ambiente, como decía Edna, no tiene nada que ver con un aspecto biológico heredado, porque finalmente es cosas que aprendemos desde chicos. Entonces, si nosotros aprendemos, por ejemplo, a que si nos comemos las verduras, entonces, o sea, te doy un chocolate. Un premio. Si así te doy un premio. Entonces, no solo nada más para comernos la verdura nos queremos premiar, o sea, aprendemos a premiarnos por las diferentes cosas a través de los alimentos, del alcohol. Entonces, en este momento, por ejemplo, de mucha ansiedad, lo que pasa es que lo que hacemos es buscar la comida como una forma de, ay, me voy a premiar ahorita en la noche, híjole. De calmarme. Más, sí. Porque, ¿sí? Porque ya, tuve un día muy, muy feo, ¿no? Y aquí he estado encerrada todo el día y la verdad estuvo muy feo mi día, entonces pues me voy a comer, ¿verdad? Un chocolate. Y luego no, entonces también ahí hay que detectar, bueno, si quieres tú habla también un poco de las estrategias y luego puedo yo también hablar sobre otro tipo de estrategias. Pues sí, o sea, si estás teniendo tu problema, cualquier persona que esté ahorita en esta situación, que son muchas, ¿no? Creo que una forma, y que es una súper estrategia en muchas enfermedades y cosas que tienen aspectos de nutrición, es el automonitoreo. El automonitoreo es registrar tus conductas, lo que estás haciendo. Entonces, en este momento valdría la pena registrar horarios, qué estás comiendo, y registrarlo además con quién, dónde, haciendo qué y cómo te sentías. ¿Cómo me siento? Y cómo me siento, porque entonces después cuando yo lo veo, después de 2 días, yo recomendaría 2, 3 días registra, y entonces sin cambiar lo que vas a registrar, porque si ya cambias la conducta porque no quieres registrar, pues entonces no estamos haciendo un automonitoreo real, no un automonitoreo real, a ver, esto es lo que me comí porque así se me antojó, ¿no? Ya que hiciste ese automonitoreo, vas a detectar cosas, y eso te ayuda a ti a crear conciencia de qué es lo que está pasando. Ah, mira, es que me senté en la tele, o me puse a ver las redes 2 horas y se me fueron, y me acabé la bolsa completa de palomitas, ¿no? O me acabé, y no, tal vez no lo tienes consciente. Al registrarlo vas a tener conciencia. O cuando estaba tristísima, porque hablé con mi abuelita o con mi mamá, que no las veo ¿no? Porque también está este tema que nos afecta en la emoción. Entonces, ¿dónde está esa emoción ligada al consumo? Entonces, ahí ya te das cuenta de algo, y primero empezar por saber cuándo estás comiendo, cuánto de más y dónde están como ciertos problemas. Esa es una gran estrategia. Otra estrategia es el control de... Sí. Ahí quiero aprovechar, en esa parte del automonitoreo, algo que nos está pasando actualmente es que precisamente como la mayoría, o deberíamos estar promoviendo el aislamiento social y estar en nuestras casas, la principal fuente de entretenimiento es el celular, las redes sociales. El 70% de los millennials, que son personas nacidas entre el 81 y el 99, el 70% de los millennials le toman foto a su comida.
Entonces, Buenísimo. el ver fotos de comida Estimula. también estimula a nivel biológico hormonas como las que comentaba Edna, grelina, te hace comer más, y entonces es ese sistema de retroalimentación que... Se te va antojando todo lo de los otros, ¿sí? Sí, y entonces esa parte de automonitoreo también tendríamos que considerarla así de, bueno, ¿qué estaba haciendo? Bueno, estaba viendo a lo mejor Instagram, y en Instagram pues me eché la receta de los pasteles, el jugo de no sé qué, las galletas de no sé cuánto, y entonces ya se me antojó, porque entonces ya empezamos a identificar qué actitudes o qué conductas son las que están alrededor de esa ansiedad que me puede estar generando comer más. Entonces también por supuesto, eso lo que estás haciendo es súper importante. Y si hay pantalla también, porque en la pantalla me puedo ir y no tener, hay menos conciencia de que estoy comiendo, y entonces me puedo ir a unas porciones que nunca ubiqué cuál era la porción, ¿no? Entonces ahí entramos a una segunda estrategia que sería control de porciones, justamente. Y control de porciones, pues es simplemente, primero en este registro o automonitoreo puedo yo detectar qué porciones me comí, relacionadas a una emoción o relacionadas tal vez a un lugar o a una actividad, y entonces tener más claro y limitar, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué cosas tendríamos que limitar? Pues definitivamente limitar las porciones de alcohol. Claro. O sea, definitivamente actual necesitamos limitar las porciones de alcohol. ¿Qué otras necesitamos limitar? Pues bebidas azucaradas y refrescos. Necesitamos limitar. O galletas, o botanas, o cosas que estamos ahorita a la mano. Grasas de azúcar, así es. Botanas, o sea, lo que me está proporcionando mayor cantidad calórica. Todo lo que estamos diciendo de una manera tan fácil. Y eso también está relacionado al control de estímulos, que era lo que también mencionabas, Oti. O sea, control de estímulos implicaría, por ejemplo, suena muy acá, pero control de estímulos es tan fácil como esta estrategia que nos han dicho de siempre de no vayas al súper sin una lista. Así. O sea, de oye, no me quito, no por ver más, agarro todo, ¿no? O no vayas al súper con hambre, porque entonces agarras todo. Eso es control de estímulos. También control de estímulos es, por ejemplo, que si yo también ya tengo ansiedad y ya sé que para mí la debilidad son las papas, entonces no compro las papas, deja tú de cuando vayas. No tenerlas en casa. Para no tenerlas en casa. Y si las voy a tener... Porque las vas a comer completas. Las voy a encerrar en un closet, o sea, ¿sabes? En la alacena con una llave y se le entrego a otra persona. ¿Sí? Ahora, yo también he encontrado la llave en estas semanas. Hay gente que dice, no, es que yo sí puedo comer, sí puedo, yo necesito comer tal cosa y sí podría controlar la porción. Si crees que tienes control de la porción, entonces la recomendable, regresando a control de porciones, sería servirte un pequeño tazón, no agarrar la bolsa. O sea, eso también, porque controlar la porción desde cuando te serviste o servirte todos estos animales. Muy bueno. Todos estos alimentos extras que te estás sirviendo por antojo, porque crunchy, porque me dan ansiedad y no lo puedo contener. Entonces sírvetelo en pequeña porción y ya. Sí. Se te quita, adiós. Hay gente que no puede parar, entonces no lo hagas, depende. Sí. Otra también importante ahorita es, o sea, cuando tú estás haciendo tu automonitoreo y empiezas a relacionar, o sea, cómo me sentí, cómo me sentí, es que realmente hay que hacer un ejercicio de autoconciencia en donde nos tenemos que detener también a pensar. Y tenemos que detenernos a pensar, o sea, bueno, primero, yo creo que hay un paso primero que sería como, primero, ¿es hambre o es ansiedad, no? Y poder definir si es hambre o es ansiedad. Y entonces tienes que hacer un primer ejercicio. Lo primero es que te tienes que detener. Entonces, y te tienes que detener y para poder detectar si es hambre o es ansiedad, te tienen que pasar al menos como entre 15 o 20 minutos. Y eso es lo que muchas veces no logramos hacer. Mi directora de tesis tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que era, tenías que surfear la ola. O sea, es decir, es como que si estás, sabes, como arriba del surf de la ola y tienes que aguantar arriba de la ola y tienes que detenerte esos 20 minutos para poder tener el tiempo suficiente de poder mandar la señal y decir, ya después de 20 minutos ya puedes decir, a ver, si yo lo que tengo es hambre, entonces me voy a servir algo de comer
porque ya es hora de la comida, porque, etc. Una vez que ya, o sea, si pasaste ese momento y dices, bueno, sí es ansiedad, lo tenemos que también detener a pensar qué es lo que yo siento, o sea, cuáles son los pensamientos que yo tengo, porque puedo yo tener, o sea, no es que haya pensamientos buenos o malos en relación a lo que como, o sea, porque eso también es un problema. El problema es cuáles son los pensamientos que yo tengo en relación a una meta posible que yo ya me haya puesto de comer. O sea, si yo, por ejemplo, digo, es que yo quiero comer de manera saludable, sé que tengo un problema de ansiedad, estoy aquí en contingencia, estoy encerrada, entonces, ok, quiero comer saludable. Y se me atraviesa una galleta y digo, pues chin marín, no importa, que al cabo que mañana vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, no es mañana vuelvo a empezar o puedo estar pensando, ay, no importa, que al cabo que yo nunca he tenido control sobre mi forma de comer. Entonces, pues tampoco ahorita lo voy a hacer. Entonces, me tengo que detener a pensar cuáles son esos pensamientos que yo tengo que impiden que yo pueda seguir un propósito bueno que yo me haya podido poner de... Eso es súper importante. Y sí tengo que, o sea, sí, esto de que, ay, es que no existe el control, no, definitivamente existe el control, ¿no? Y definitivamente necesitamos hacer un ejercicio de esto, de esperar, de tiempo, de monitorear realmente cómo me estoy sintiendo. Y esas muchas veces no vivimos en una sociedad que nos permita andar haciendo esas cosas. Lo que quiere es el consumismo rápido, no sientas, córrele, ve. Yo creo que, yo me imagino que el problema es que en la vida normal, todos estás con ansiedad, igual te comes lo primero que te encuentras, y también estás abusando de las porciones, y otros comen en el trabajo, ¿no? O sea, hay muchas malas conductas, pero igual no alcanza el tiempo para estarte dando cuenta. Y ahorita nos estamos dando cuenta. O sea, eso es lo grave, porque entonces ahorita la retroalimentación negativa de sentirte pésimo, o sea, viene lo que viene después, ¿no? Tú hablaste como de estos disparadores de la conducta que tienen que ver con decisiones, ¿no? Entonces, empezarlo a ver desde fuera para detectar esos disparadores antes de hacer la conducta que no quiero, ¿no? Pero yo quisiera comentar también algo. A ver, yo quisiera comentar también algo. Sí, es la parte de la conducta, pero también tenemos un sistema silencioso del control del estrés. Y es un sistema que se encuentra a nivel cerebral, que efectivamente, al momento que yo tengo estrés, ese sistema silencioso se activa para hacer 4 mecanismos muy importantes, que es descansar, olvidar por qué tengo ese problema de estrés, relajar a la persona y proteger a un sistema, ¿sí? Entonces, ese mecanismo, que es el sistema endocannabinoide precisamente, nos permite a través de esa palatabilidad del alimento que yo deseo, que ocurra esos 4 pasos, de esa relajación, de ese olvido y de esa protección que necesita el organismo. Por eso se actúa inmediatamente al sistema de estrés. Y el hecho de decir, identifica, porque necesitamos ubicar, eso que ahorita están tanto recomendando Claudia como tú, Oti, identifica la situación, porque es lo que siempre les digo, sí, yo tengo toda la intención de cuidarme, que no voy a comer de más, pero estoy bajo una situación de estrés donde esos mecanismos se tienen que activar para que yo pueda relajarme. Pero lo que queremos decirles, la neta, a todos los que nos están escuchando en este momento, es que sí que se activen estos sistemas del control del estrés, pero buscando opciones mucho mejores para evitar que haya un desencadenamiento negativo en que nos sintamos peor. Entonces, son mecanismos que se van a estar presentando, pero ahí van esas recomendaciones que han estado insistiendo, pero que sí entendamos de que muchas veces es importante que las personas luchamos con nuestra propia biología, es lo que siempre les comento, porque yo tengo toda la intención de ser una persona saludable, pero tengo enfrente algo rico y estoy viviendo estrés, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y es un feedback del cerebro al intestino y del intestino al cerebro, que lo que está llegando a ese intestino le va a permitir a ese cerebro estar recibiendo mejores señales para poder entonces sentirme bien en general. Entonces, hay que ver también esos elementos de cómo nos sentimos para poder sobrellevar esa situación que es bastante compleja. Y que como comentaba ahí Clau, es importante el conocernos, porque identificas tanto
ese nivel de estrés que te puede estar generando ese consumo, pero también ese nivel de ansiedad lo puedes empezar a hacer de manera consciente, ubicarte en dónde estás. Porque algo que pasa y que es que ya será tema de otro episodio, pero la estigmatización, el echarle la culpa a la persona de su conducta. O sea, tú tienes un peso mayor, tienes un cuerpo más grande, tienes obesidad y es por tu culpa, porque no te quieres, no te cuidas. Y es también es una parte biológica, una parte conductual y una parte ambiental. Entonces, el empezar a hacer esas pausas, como comentaba Claudia, nos permite ubicar, identificar, bueno, ¿es la biología la que me está ganando? ¿Es el ambiente el que me está jalando? ¿O es mi propia conducta la que me está generando estas acciones? Así es. Y para yo creo que para cualquier causa o en cualquier situación, el identificar, o sea, yo creo que la palabra identificar es muy buena. O sea, lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no? Puede ser con un automonitoreo, o simplemente, incluso si tú estás más consciente en el día, con otro tipo de estrategias de relajación, de meditación, de otra cosa, te van a hacer ser más consciente. Entonces, esta identificación de dónde tengo más problema o con qué se está asociando, y entonces identificar primero para saber qué hacer. Y en segundo lugar, creo que otra palabra que no la dije, pero que es muy importante, y incluso la OMS en sus recomendaciones de la cuarentena habla como primer paso, es planear. Planear ayuda a retomar el control. Planear te puede ayudar a que tu rutina no se fue para abajo completamente. Y no nada más en alimentación, ¿no? Es planear desde a qué horas voy a estar tal vez en las redes, a qué horas voy a estar haciendo un poquito de ejercicio, a qué horas voy a dormirme, a qué horas voy a estar con la familia. O sea, planear una rutina te va a ayudar, pero en alimentación, bueno, ya tuviste un día fatal, te comiste todo lo que no querías, no hiciste el plan de alimentación tal vez que tenías recomendado para la diabetes, ya lo hiciste muy mal. Ok, si tienes tu automonitoreo vas a poder distinguir dónde. Y eso te va a ayudar a hacer un plan para mañana en donde vengan establecidos qué es lo que sí quieres lograr y dónde vas a poner ojo y mucha atención para no volver a recaer en lo que hiciste, ¿no? Entonces, planear, identificar y planear, yo diría que son dos cosas muy importantes. Oigan, yo me perdí poquito porque el Zoom me la aplicó y me sacó, pero... Sí, está muy calladita. Sí, no, es que la verdad me molesté porque tengo ansiedad, entonces ya me dije, mejor me voy a ir a comer una rebanada de pastel. No es cierto. No, para dar continuidad a lo que estaban platicando, algo que se me hace muy importante y me da mucho gusto porque pues somos un grupo de nutriólogas y creo que si algo me están dejando en claro es la importancia y el rol del nutriólogo en este tema de ansiedad, ¿no? Que parecería que es algo en lo que tal vez un nutriólogo no tiene mucho que hacer porque solamente te va a prescribir un plan de alimentación y lo que estamos viendo es que va muchísimo más allá, ¿no? Que el rol del nutriólogo va desde la parte biológica, desde la parte conductual o todo este tipo de recomendaciones que sí te pueden ayudar a tener una modificación. Sin embargo, creo que también vale la pena resaltar que, bueno, en algunos pacientes se requiere el apoyo también de un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, si bien el rol del nutriólogo es sumamente importante y tenemos nosotros que estar activos con las personas que padecen este tipo de problemas, pues también identificar qué otros problemas asociados existen que pudieran hacer candidato al paciente de una terapia psicológica o incluso de una terapia farmacológica, ¿no? Que definitivamente también está dentro de las alternativas para el tratamiento de este tipo de problemas. Entonces, bueno, nada más era el comentario que quería hacer y no sé si ya dieron algunas recomendaciones sobre ejercicio, manejo de estrés y demás, ¿no? Ah, perfecto. Es que manejo de estrés sería bueno. Eso. Estábamos esperando, Mariana. Ah, excelente. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que investigué algunas otras alternativas, sobre todo ahorita alrededor de la pandemia, que bueno, cuando termine la pandemia, como decíamos en un inicio, de todas maneras vamos a seguir sufriendo este tipo de problemas. Entonces, siguen siendo recomendaciones que pueden ser aplicables aún en otros escenarios, distinto al que estamos viviendo actual. Muy específicamente con COVID, yo sí les diría y les recomendaría tener espacios libres de COVID. Hubo un momento que yo me saturé y era COVID en la televisión, en el radio.
¿Cómo crees? Con tan poquito que hiciste en relación a eso. El seminario y todo, quedé hasta acá, entonces, sí, lees el periódico, todo Con tan está poquito que hay. girando. WhatsApp, no aguanto nada, pues sí, yo sé, soy débil, pero la verdad es que creo que esa es una cosa importante que puede ayudar, porque el estar en contacto con tanta información negativa genera más estrés y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, tener espacios libres de COVID, yo diría que es saludable y que podríamos también meterlo dentro del plan. Otro, utilizar medios de relajación, que es sumamente importante. Aquí, bueno, hacer el uso de las respiraciones profundas, sí, ser más consciente al momento de respirar y eso tranquiliza, ayuda mucho también a bajar la frecuencia cardíaca. La meditación, por supuesto, el ejercicio, que aunque estemos ahorita en cautiverio, les digo yo, porque pareces tú un cautiverio, tenemos alternativas para activarnos, ¿no? Dentro de casa. Entonces, buscar incluso dentro de la rutina y las actividades diarias que hacemos, pues el que nos estemos moviendo y si bien no es ejercicio, sí cuenta como actividad física y ayuda a que nos sintamos un poco mejor. Llevar una rutina de ejercicio, sin lugar a dudas también. Hacer actividades que uno disfrute. Eso en lo personal me ha servido bastante. Yo no sabía, pero acabo de descubrir que me gusta dibujar. Colorear, no dibujar, perdón, colorear. Para dibujar soy pésima. Y he podido sacar muchísimo estrés a través de colorear, ¿no? Entonces, descubrir actividades, o si ya conocemos alguna actividad que nos guste, si nos gusta tejer, si nos gusta hasta ordenar incluso, ¿no? Pero algo que disfrutemos y donde podamos canalizar todo este estrés que estamos viviendo, puede ser también una buena alternativa. Y hablar con otros, ¿no? Ahorita incluso esto sirve como hasta para catarsis grupal, entonces es bueno el estar en contacto con otras personas, el desahogarse, el compartir experiencias, cómo lo está viviendo cada uno desde el rol que nos toca, y eso ayuda bastante, y bueno, lo que ya se mencionó de evitar el consumo de alcohol. Buscar, digo, porque aparte ahorita está empezando a hacer calor, entonces eso hace que de repente también se antoje. Y la cervecita es... Sí, ajá. El vinito fresco. Entonces, se asocia con relajar, pues sí. Sí, lo que decía Claudia, es gratificación también, sí. Y, ay, bueno, voy a hablar también ya con las filias de cada quien, ¿verdad? Es válido, es válido con su cierta medida, pero a lo que voy es también tener Pero como hay que limitarlo definitivamente y tener otras alternativas, ¿no? Tener otras alternativas que sean libres de calorías, libres de azúcar, libres de alcohol y que también me puedan dar algo de satisfacción, que me puedan refrescar. Por cierto, que el otro día probaba, nunca me había hecho mi tecito de infusión así de moras o, ¿no? En agua con hielos. Riquísimo. Sin azúcar, está buenísima, sí. El té así de cualquier fruta con hielos, muy buena opción. Así es. Entonces, optar por ese tipo de alternativas más saludables, que también pueden ser gratificantes y se vale, ¿no? Como el break, el descanso, pero con opciones, pues, que no vayan a causar un daño a la salud. Ya, era todo. Ya me voy a volver a desconectar. Muy bien. No hagas eso. Vamos a cerrar ahorita ya entonces con unas reflexiones breves y voy a hacer aquí Te toca decir las netas. Resumen de las netas, ¿no? A ver, de las netas de la alimentación y lo que es el tema de la ansiedad. Yo creo que hay que recordar que la depresión y la ansiedad son temas de salud pública muy importantes y que hay mención de que estas enfermedades realmente para el 2050 podrían llegar a ser hasta las principales enfermedades. Entonces creo que debemos de tomar en cuenta que la ansiedad y la depresión son problemas reales que definitivamente se deben de abordar de forma disciplinar, pero que el papel del nutriólogo es esencial porque la ansiedad sí está asociada a un consumo mayor de alimentos que nos pudiera llevar también a subir de peso y que esto es importante. Y que existen también diferentes patrones de alimentación que nosotros podemos seguir que nos ayuden a tener un mejor control también de nuestra ansiedad. Y estos obviamente serían una alimentación mucho más saludable, que es un tema que también queremos tratar en otro momento, pero mayor consumo de frutas, de verduras, de leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos y sobre todo preferir los alimentos que sean como más naturales en lugar de alimentos altamente procesados.
también existen, o sea, hay que entender que el tema también de la ansiedad se genera a partir de problemas muy, o sea, biológicos, en donde estamos hablando de niveles crónicos de grados de inflamación, en donde estamos hablando de ejes, cerebro-intestino, en donde el mantenimiento, por ejemplo, de la microbiota es esencial también para nuestro manejo de la ansiedad, y que entonces en cuanto a alimentación es importante que hagamos una serie de cosas, como principalmente tratar de limitar como la gratificación instantánea. Esto muchas veces lo hacemos a través de alimentos que son como muy ricos en grasa, buscamos el azúcar, el chocolate, buscamos también el alcohol. Entonces, tratar de limitar este tipo de cosas, aumentar el consumo de alimentos saludables y sobre todo, por ejemplo, a través del automonitoreo, es como tener un diario, anotar a qué horas estoy comiendo, para aprender a hacer una relación entre lo que como, cómo me voy sintiendo y cómo pienso en relación también a los alimentos. O sea, para darme cuenta qué es lo que me dispara el comer de cierta manera u otra, qué es lo que me hace comer de más, por ejemplo, qué es lo que me hace comer cuando estoy triste, cuando no estoy triste. ¿Qué alimentos también? O sea, es importante que podamos controlar las porciones, o sea, las cantidades de los alimentos que estamos consumiendo. Y tal vez no se trata de no comer chocolates, pero se trata de comer una cantidad de chocolate que yo me sirvo antes de sacar todo el paquete y comerme todo el paquete de chocolates, y luego entonces sentir culpa y luego entonces romper también las propias metas que me puse, y favorecer alimentos que me hagan sentir, digamos, un nivel de saciedad importante, como sería alimentos que contienen un poco más de proteínas. Entonces, nada más retomando también lo que decía Mariana, importante también podernos relajar, hacer ejercicio, tener algunas actividades que nos ayuden a relajarnos, como sería respirar, hacer meditación, hacer yoga o algún tipo de ejercicios de estiramiento. Y, por ejemplo, cualquier ejercicio que hagamos con las manos nos ayuda a canalizar, a eliminar toda la energía que tenemos como en la cabeza de tanto estar pensando, y nos ayuda también mucho a relajarnos. Y recuerden, vamos tratando sobre todo de identificar los alimentos que nos generan estos disparos y tratar de planear la forma en que nosotros estamos comiendo. Esas serían las netas en relación a la alimentación y la ansiedad. Bien. Diana, ¿nos quieres contar sobre el programa de la semana que entra? La semana que entra se va a poner buenísimo, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que no nos sintonicen, ya dijeron que no somos programa de radio, a que nos vean o nos escuchen la próxima semana, a que se conecten la próxima semana, porque les vamos a contar la neta de la nutrición. Y la neta de la nutrición es que van a conocer también un poco más de nosotros, de por qué decidimos ser nutriólogas. Y invitarlos también, nos gustaría que participen con sus opiniones. Vamos a lanzarles para que puedan ustedes participar en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Nos pueden encontrar como nutri.netas, y a través de esa vía vamos a estar al pendiente de sus historias también, para que ustedes nos cuenten por qué decidieron estudiar nutrición. Y pues que salgan todas las netas de la nutrición. Los esperamos. Perfecto. Y creo que algo como para ir cerrando o subrayando, somos lo que comemos, somos los contenidos que consumimos, pero también somos la construcción de nuestros pensamientos. Y creo que todo lo que abordamos aquí nos pone el mente, cuerpo, sentimiento, y que no somos una sola cosa, y por eso somos nutriólogas, como decía Mariana, lo vamos a abordar más. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto, y gracias Oti, Edna, Claudia, Mariana por estar acá. Y no sé si alguien más tenga algo más que quiera decir, y si no, pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
Nos No, vemos muchas la gracias. próxima Que nos semana. sigan, que nos compartan. Adiós. Sí. Que nos sigan, se suscriban, le Pero den like. suscríbanse. Denle like. Gustazo de estar en este espacio con todos ustedes. Gracias. Muchas Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Hasta luego. Bye.